en la mañana de hoy de una exquisitez. En línea está Eduardo Donces, investigador, especialista en trabajo y desigualdad del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Eduardo, muy buen día desde Corrientes, los saludamos. Mi nombre es Martín Varela, estoy con toda la mesa de trabajo. Gracias por la gentileza. Gracias por el contacto. No, muchas gracias a usted. Bueno, Eduardo, a ver, con los números que dio el INDEC, algunos estamos un poquito sorprendidos porque formalmente implica un pequeño retroceso en pobreza respecto del semestre anterior. Ahora bien, la mayoría de los que analizan los números y la foto en la que, si se puede decir foto, se sacó la foto de la sociedad, bueno, remiten al primer semestre, pero no a los últimos dos, que ya forman parte del segundo, en donde hay un impacto muy grande también de los precios, de la inflación descontrolada, y algunos creen que el segundo semestre la cosa se va a complicar a la hora de hacer la lectura de los índices de pobreza. ¿Usted comparte el criterio? Sí, por supuesto. A partir del mes de julio, con la renuncia del ex ministro de Economía, se aceleraron diferentes acontecimientos que hicieron que aumente el índice de precios al consumidor. Ajá. Y ese es uno de los factores principales. Este tema del flagelo de la inflación que tenemos en la Argentina es uno de los problemas más serios con respecto a la calidad de vida de la población medida por ingresos. Uh-huh. En este sentido, es previsible, como usted dice, que el segundo semestre de valores más elevados que este primer semestre, pero siempre en el contexto de que venimos desde hace varias décadas en Argentina con situaciones de pobreza y valores muy elevados, ¿no? Que no depende de una coyuntura solamente. Esto se agravó durante la pandemia, la inflación, que siempre fue un problema en Argentina, pero hay una cuestión estructural en la pobreza y que tiene que ver con un mercado de trabajo que es muy precarizado, con una estructura productiva que lamentablemente en Argentina no está lo suficientemente desarrollada como tendría que estar, ¿no? Entonces no genera la cantidad del empleo y el empleo de calidad suficiente. Eduardo, buen día, lo saluda Diego Romero. ¿Y cuál fue el punto más, digamos, que más llamó la atención de este estudio y que, bueno, usted al estar en el tema le ha generado precisamente algún tipo de observación específico? Digo, porque, digamos, la pobreza, como usted señala, viene creciendo, viene aumentando, las condiciones están dadas para ello desde hace muchísimo tiempo por el tema productivo, pero puntualmente, ¿qué le llamó la atención del último informe? No hay grandes cambios que no se han esperado, más allá de algunas mediciones de algunos aglomerados en especial que tuvieron variaciones muy fuertes, ¿no? Que técnicamente habría que ver cómo se explican, pero un leve descenso de lo que fue a nivel general la pobreza con respecto a los valores, por supuesto, más elevados de la parte de la pandemia más donde tuvimos una inhabilitación para comercializar y para producir, ¿no? Acá hay una característica en Argentina que es lo estructural de todo este tema, que tiene que ser lo más preocupante. No tenemos que pensar que solo depende de la pandemia, porque antes de la pandemia estábamos en valores muy elevados del 35,4% de población en situación de pobreza, 35,4% antes de la pandemia. En el pico de la pandemia un 42%, ahora un 36,5%. Es decir, acá hay desde hace más de 20 años, ¿no? Porque pensemos que en el año 2002 teníamos un 52%, más de la mitad de la población en situación de pobreza. Esto mejora mucho hasta los años 2008-2009, pero se estanca en valores del 28%. ¿No? Esto con los datos del INDEC, que no eran confiables en ese tiempo, pero con los datos de la UCA que daban un 28%. Y después de ahí se estanca. Por supuesto que hay variaciones para arriba y para abajo muy pequeñas, empeoramientos cuando hay malas medidas políticas, leves mejoras cuando hay buenas medidas políticas económicas, pero siempre estuvimos con este nivel muy elevado, lo cual nos dice que hay un problema estructural, como ya les decía, que venimos acumulando también privaciones en muchas familias que son como ya tienen una tercera generación, ¿no? De sufrir privaciones que no son solamente privaciones de ingresos, sino que esto viene asociado de otra
forma, que es una forma multidimensional de medir la pobreza, Sí. que tiene que ver con la calidad de la vivienda, con la conexión a la red de agua de red y a la red de cloacas, con no tener una asistencia con respecto a la salud adecuada o no poder comprar los medicamentos, atraso escolar muchas veces en los niños y en los adolescentes, ni hablemos de la calidad de la educación que se vio muy resentida por la cuarentena, el sistema de seguridad que no está presente, es decir, hay muchos factores que un indicador proxy es este del que estamos hablando, midiéndolo con respecto a la pobreza. Y es un desafío muy grande para los argentinos salir de esto. Yo trato de despegar esto de lo que es una cuestión de un partido político o de un gobierno, porque Sí. lamentablemente ninguno de los últimos gobiernos ha podido cambiar la situación en una forma taxativa. Claro, yo le iba a preguntar por Sí. esto, Eduardo, sin que obviamente esto implique un comentario o una respuesta de usted de tono político. A mí me da la sensación que con todos los datos que usted entrega y con lo mal que se mide la pobreza en la Argentina, porque la verdad es que cuando uno observa algunas mediciones de otros lugares del mundo, se contempla todo lo que usted dice que no se contempla acá en términos multidimensionales, me da la sensación de que para encontrar un camino de salida es indispensable encontrar políticas de Estado comunes prácticamente a todos los sectores políticos para intentar buscar mayor productividad, mayor empleo, mejor calidad del empleo, que en definitiva vaya redundando en una calidad de vida cada vez más hacia arriba, ¿no? Sí, por supuesto. Yo pienso lo mismo y siempre la conclusión de todas las presentaciones que hago y marcando la necesidad que tenemos los argentinos es precisamente las políticas de Estado, que sean independientes de los partidos políticos y los vaivenes de las coyunturas, ¿no? Como tienen los países centrales. Podemos tomar cualquier país central independientemente, aunque cambie el gobierno, que a veces cambia mucho del color político, en los países fuertes, los países principales del mundo, Sí. pero tienen lineamientos que no cambian porque son consensuados no solo por el sistema político, sino por el sistema productivo, por lo que son los actores principales productivos y también por la sociedad. Y eso es lo que nunca conseguimos los argentinos, no solo en esta faz productiva y de trabajo, como usted está diciendo, sino también en el sistema educativo, en la parte de seguridad, qué tratamiento le damos a diferentes líneas de producción, como sería la minería, como serían las extracciones no tradicionales de petróleo, que vemos que no tenemos lineamientos y siempre estamos en discusiones, que depende un poco del gobierno de turno. Entonces, de ahí también que se va a construir un poco algo que no tenemos en Argentina, que es una confianza, ¿no? Es decir, en primera instancia no tenemos confianza en nuestra moneda por razones totalmente fundadas que tenemos, por los valores de inflación tan altos. Pero pensemos la confianza que tiene que tener un empresario, un inversor, alguien que tiene que hacer inversiones que va a recuperar a mediano y largo plazo el capital que está invirtiendo, ¿no? Se le tiene que dar las certezas y eso tiene que venir no solamente del sistema político, porque por lógica propia a veces el sistema político está pensando en las próximas elecciones, ¿no? Hay una lógica propia y una lógica de alianzas, entonces tiene que exceder el sistema político, tienen que estar los actores fundamentales de la producción y el trabajo sentados en esa mesa de negociación. Es imprescindible que estén los empresarios, que son los generadores mayoritariamente de todos los puestos de trabajo, algún formato de inversores por esta cuestión que en Argentina no tenemos inversiones genuinas, productivas, en el volumen suficiente desde hace bastante tiempo, los formadores de precios por esta cuestión de la inflación tan elevada que tenemos, Sí. los sindicatos representantes de los trabajadores formales, las organizaciones de base, porque tengamos en cuenta que tenemos cerca de un 20% de los trabajadores ocupados en un sector de la economía popular,
o que son otros que son desocupados, y también los que no están representados en el sistema productivo, pero tienen capacidad. Claro, una gran alianza que reúna sectores políticos, ¿no? sectores productivos, sectores sociales, Sí, alrededor de políticas de imprescindible Estado. también todo el sistema de ciencia y tecnología, porque tenemos que producir más y tenemos que producir productos, bienes y servicios que sean apetecibles para... Corrientes y algún debate parlamentario nacional que nos interesa de manera directa, como la famosa ley de humedales. Una del deporte. Sí.